paulatinamente se va dando el desarrollo en cada uno de nosotros a través del tiempo, a través de las edades. No hay estándares, hay pautas ya establecidas, más o menos en cómo es el desarrollo a determinada edad. Dentro de ello vamos a hablar del desarrollo físico, motor, cognitivo y emocional dentro de cada etapa. La primera etapa es del nacimiento hacia los 2 años. Hemos tocado la etapa prenatal, o sea, dentro del vientre materno, hemos hablado de lo que es el nacimiento y hoy día pues nos vamos a enfocar lo que es el nacimiento hacia los 2 años y de los 2 a los 6. Cuando hablamos del desarrollo físico en esta etapa pues está considerada en el desarrollo físico en medir 3 valores. Ya o sea, la evaluación o el ritmo de crecimiento físico de cada uno de estos niños está pues en función a estos 3 valores, el peso, la talla y el perímetro craneal. Cuando se habla del crecimiento, dice, el peso al nacer, dice, se duplica a los 4 meses, se triplica a los 12 meses y es 4 veces superiores a los 2 años. Entonces, ¿cómo va evolucionando? Pues desde el momento en que el niño nace, cómo hasta los 2 años adquiere 4 veces el peso que tuvo al momento del nacimiento. Y en cuanto a la talla, dice que a los 2 años aumenta unos 30 centímetros con respecto al nacimiento. Más o menos un niño establecido entre 47, 51 a 52 centímetros es la talla promedio en que los niños suelen nacer, ¿no? Es acorde pues con las características genéticas también de los papás. Entonces, en función a eso, pues se determina. Entonces, a los 2 años aumenta, se suma pues 30 centímetros más a lo que tuvo, ¿no? Entonces, si una persona midió 50 centímetros, es decir, a los 2 años más o menos está en 80. Eso es el primer factor, de los 2 primeros factores en lo que se refiere a estos valores. Y el otro valor es el perímetro craneal. Cuando nosotros hablamos del perímetro craneal o cefálico, es medir pues alrededor, así como se observa en la figura, cuál es el tamaño que debe tener un niño. A los 2 a 3 meses, de 0 a 3 meses, o sea, el crecimiento es 2 centímetros cada mes. De 3 a 6 meses, 1 centímetro cada mes. Y de 6 a 12 meses, más o menos medio centímetro. Ese es el crecimiento que va teniendo desde el nacimiento. El peso del cerebro en relación al adulto, es decir, a los 6 meses va a pesar el peso va a ser la mitad que cuando el niño pues sea adulto. A los 12 meses el 60% y a los 18 meses el 75%, ¿no? De aproximación a lo que es un adulto. Ahora, el perímetro craneal también varía en función al sexo, ¿no? Si es niño, por ejemplo, en una persona de 2 meses, el perímetro craneal de un varoncito es de 39.8 y de una mujercita es de 38.7. Entonces, eso es el desarrollo físico que se observa pues, en lo que es el niño de 0 a 2 años. Luego tenemos el desarrollo motor. Cuando se habla de desarrollo motor, prácticamente se habla de los reflejos, dice, el niño tiene una serie de reflejos básicos mencionados y una cabeza grande que se mueve incontrolablemente siguiendo 2 leyes fundamentales. Es decir, es el desplazamiento, la forma en que nosotros vamos a ir adquiriendo el control de cada uno, pues, de lo que es nuestro cuerpo en sí, de todo lo que es nuestro cuerpo. Pero esto en función a los reflejos que también, pues, se ha tocado, pues, líneas atrás o la sesión anterior. Entonces, en función a eso se habla de lo que es el desarrollo motor. Ahora, este desarrollo motor obedece a dos causas, a 2 leyes, ¿ya? Entonces, la primera ley establece que es la cefalocaudal, establece que el crecimiento sigue una dirección de arriba hacia abajo, partiendo de la cabeza. O sea,
Lo primero que hace para desarrollar su cuerpo en cuanto a motricidad, primero es el dominio, pues parte de la cabeza hacia lo que es toda la parte central del cuerpo. Esa es la ley cefalocaudal. Y luego viene la proximo-distal, es decir, que de ahí de la parte central parte pues hacia los costados. Entonces dice la proximo-distal, establece que el desarrollo comienza en el centro del cuerpo y va hacia las extremidades. Entonces, el desarrollo motor en el niño en esta edad obedece a estas dos leyes, a la cefalocaudal y a la proximo-distal. Entonces veamos en función a esto cómo es pues su motricidad o cómo es su desarrollo motor. Dice, a nivel motor el niño adquiere de forma progresiva un mayor control postural. Recordemos que cuando bebé no ejerce ningún control sobre su cuerpo, pero a medida que va avanzando, 7, 8 mesecitos, se logra mantener de pie, ¿no? 2, 3 meses ejerce el control, por ejemplo, de la cabecita, ¿no? Luego va adquiriendo pues el apoyo de lo que es su propio cuerpo, sentarse con apoyo, pero él está pues como borrachito para un lado y para el otro, pero a los 6, 7 meses él ya logra esa postura. Entonces, él dice, cuando se habla del desarrollo motor, es el ejercer control sobre nuestro propio cuerpo. Incluso, dice, va perfeccionando su coordinación óculo-manual, o sea, la relación entre lo que mira y lo que agarra. Entonces, si en un inicio hay torpeza cuando empieza a manejar o a controlar esto, pero luego a medida que va avanzando, va creciendo, va a haber una mayor sincronización y va a ser más asertivo pues en el acercarse a lo que quiere coger. 8 meses, movimiento y desplazamiento. En primer lugar, hemos hablado, recuerdan el reflejo de reptar, asume pues esa posición de reptar, ponerse pues de 4 patitas y luego pues inicia el proceso de gateo. Y a finales ya más o menos, algunos más o menos a la edad del año, logran pues ponerse de pie y dar pues empiezan a caminar, ¿no? Entonces, 9, 10 mesecitos se paran y lógicamente al año ya están dando sus primeros pasos. Entre los 9 y 14 meses, mire, el niño camina, sube escaleras, a los 16 meses sube escaleras y de 18 a 24 meses corre y salta. Entonces, es de acuerdo pues a la estimulación que también puedan tener nuestros niños, porque hay niños que realmente empiezan pues este gateo, o perdón, este desplazarse, caminar por sí solos, ya a los 9 mesecitos. Pero en un promedio más o menos es al año, ¿no? Al año, a los 12 meses, que los niños se establecen eso. Entonces, este es el desarrollo motor que nosotros podemos observar dentro de un niño de 0 a 2 años. A nivel cognitivo, o sea, a nivel de conocimientos, ¿cómo nosotros observamos a un niño pues en estas edades? Dice, dendritas y sinapsis aumentan. Ese hecho de comunicación, porque la sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona, recordemos, ¿no? Entonces, al aumentar esa sinapsis va a aumentar pues la comunicación entre las dendritas, entre los botones sinápticos, todo eso va a aumentar, va a generar. Entonces, acá dice que en esta etapa se incrementa pues de manera excepcional. Entonces, si en los primeros meses asumíamos un papel pasivo, lógicamente a finales de esta etapa, lógicamente esto pues va a haber una multiplicidad de esta funcionalidad de lo que son las neuronas. El proceso de mielinización no se produce simultáneamente en todas las regiones, sino que sigue una secuencia jerárquica. Recuerden un poco cuando se ha hablado de mielinización, de la coloración de la sustancia, de las neuronas que son mielinizadas o no. No se produce, pues, dice, en todo el cuerpo al mismo tiempo, sino que va adquiriendo, pues, en forma progresiva y de acuerdo a la importancia, porque dice, es una secuencia jerárquica. Empezará, pues, con lo que es el cerebro, bajará médula y se va expandiendo. Recordemos que obedecen a 2 leyes. Entonces, en función a eso, pues, hay una jerarquía y el desarrollo cognitivo, es decir, de lo que es conocimientos de estructuras cognitivas,
pues se va a empezar en esta etapa, ¿no? A nivel de los sentidos, porque recordemos que, en primer lugar, para que se dé un aprendizaje o se dé el desarrollo cognitivo, tiene que haber pues el impulso sensorial, o sea, tiene que subir arriba, tiene que guardarse la información. Entonces, tenemos que hablar pues acerca de los sentidos, porque tiene que ver pues el impulso. Entonces, ¿qué vamos a guardar si no lo captamos? Entonces, necesariamente se da el impulso sensorial. Lógicamente, cuando requiere una respuesta, tiene que partir pues, de esa cognición o de esos conocimientos. Pero para grabar, para guardar eso, tiene que haber, pues, hablar de la madurez de los distintos órganos sensoriales. Tenemos que hablar, porque a través de ellos nosotros vamos a captar los distintos impulsos nerviosos que van a ir, pues, a establecerse en lo que es nuestra memoria. Entonces, si hablamos de percepción, dice, trabajan bien desde antes de nacer. El oído activo está desde la etapa prenatal. Recordemos cuando se estimula, se chanca o se hace monitoreos en el vientre materno, ya desde el cuarto o quinto mes el niño siente esto. Entonces, es el primer sentido pues, que se activa. El tacto se desarrolla después del nacimiento. El hecho de palpar, tocar cosas, entonces empieza a desarrollarse. El gusto diferencia sabores. Cuando se le da, por ejemplo, muchos no solo tocan la leche materna, sino es ayudado por leches pues, opcionales cuando no hay, por ejemplo, pues, el alimento materno. Entonces se aprende a esa diferenciación. Recordemos a los 5, 6 o de repente antes, muchos se atreven a darle limoncito o a ponerle en la boquita. ¿Cómo hace sus gestos? ¿Cómo pone su carita? Entonces ya distingue pues los sabores. El olfato identifica el olor del cuerpo materno. A pesar de estar cerca o pueden haber varias personas, direccionan pues hacia donde está pues la mamá. La vista, dice, es el menos desarrollado. Al nacer, a pocas semanas, percibe bordes y profundidad de objetos. 2, 3 meses, colores y estructuras. Global de Lima, 3 a 4 años, recién está desarrollado por completo. Entonces, la vista es el menos desarrollado y que paulatinamente recién, hasta los 4 años, va a alcanzar el nivel esperado. Atención y memoria, ¿no? Eso en cuanto a las percepciones, ¿no? Es cómo captar el impulso sensorial. Ahora hablemos a nivel, pues, de lo que es el encéfalo. La atención y la memoria. Ambas se encuentran presentes, aunque en forma breve y débil. Al 6º mes dirige y mantiene la atención sobre un estímulo. La memoria es explícita, consciente de eventos y experiencias. Es implícita, memoria de habilidades y acciones automáticas. O sea, responde pues aquello de una manera automática. Puede prestar atención pues incluso a aquellas situaciones que han despertado en él cierta motivación, pues, ¿no? Entonces, puede ya dirigir al 6º mes cierta atención, pero su memoria es bastante implícita, es más, digamos, ceñida por las situaciones que se dan, es algo automática. Ausencia de los recuerdos en los 3 primeros años de vida, lo que se llama la amnesia infantil. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién recuerda antes de los 3 años? Entonces, se borra normalmente eso. Se le llama la amnesia infantil. Porque a partir de los 3 años más o menos, recién nosotros, o en la edad actual, podemos traer, pues, o sacar a flote esos recuerdos. Pero antes es bien difícil. Un niño de 0, 1, 2 años, ¿ustedes creen que pueda recordar? O sea, lo que han hecho en esa etapa actualmente, ¿ustedes recordarían? Es bien difícil, ¿no? Desarrollo del lenguaje. Es una secuencia universal, un patrón predecible. Tercer trimestre, etapa de balbuceo, ¿no? Entonces, estamos hablando más o menos a los 7, 8, 9 meses, ¿no? Empieza a balbucear, ¿no? A decir ma, pa, ¿no? Palabras así. A finales del primer año, de 1 a 3 palabras, ¿no? Pueden decir mamá, papá, agua, teta, ¿no? Palabras así.
16 a 18 meses, primeras palabras reconocibles, oraciones de una palabra. ¿Quieren pan? Dice pan. Hambre, tienen hambre. Agua, tienen sed. Entonces, para ellos es una oración y los padres, pues, o los cuidadores lo entienden. 24 meses, lenguaje propiamente dicho, maneja más o menos 50 palabras. Ya, más o menos es lo que maneja. Y puede unir dos palabras también, manifiesta. El desarrollo emocional y social. Estamos hablando pues ya del entorno, de la vida o de las situaciones de las cuales es partícipe. 6 meses ha adquirido conciencia del mundo que lo rodea. Manipula objetos, explora cosas, primeros miedos, ansiedad y desesperación. Entonces, ya sabe las situaciones que están alrededor, sabe situaciones de cuáles le causan terror, pánico, se pueden asustar de muchas cosas. Entonces, ya adquiere pues conciencia de lo que pasa alrededor suyo. Forma ser, dice, sentimientos aún no verbalizados, detecta expresiones emocionales. Puede notar, pues, cuando una persona, pues, está enojado o cuando le levanta la voz o lo grita, incluso va a llorar. Si estamos recordando que maneja ya las emociones, o sea, percibe los sentimientos, pero aún no verbalizados, pero sí a través de las expresiones pueden detectar eso. De 9 a 12 meses guía su comportamiento en base a la reacción de sus padres. O sea, si yo le digo, ya va aprendiendo, pues desde ahí nosotros ya estamos educando a nuestros hijos. Ya va aprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, él guía su comportamiento en función a lo que es. Entonces, el hecho de que algo malo, el padre o la madre, muy posible, muestre signos de desagrado, de llamar la atención, pero él va captando pues esas situaciones y va aprendiendo. En los 2 primeros años, las relaciones sociales se centran en los cuidadores. Su primer entorno social, ¿cuál es? Pues es la familia. Es el primer lugar donde realmente, pues, él aprende esas, ¿no? Entonces, toda su vida hasta los 2 años prácticamente está centrado en eso, ¿ya? Entonces, lógicamente, cuando ya asuman otro papel, ir al jardín, salir con amiguitos, ya se va aislando un poco de lo que son los cuidadores. Entre los 18 y 24 meses, el juego paralelo juega con otros, pero no interactúa. Es decir, participa el juego con otros compañeritos, pero no hay una participación directa. Si están jugando los carritos, cada niño juega por su lado. O están jugando las muñequitas, cada uno juega por su lado. Están en grupo, sí, pero no están participando, no hacen partícipe a uno del otro en esta edad. En edades posteriores sí hay esa interacción, pero entre los 0 y 2 años hay pues esta situación de limitación en ese aspecto. Luego tenemos la infancia de los 2 a los 6 años. A partir de los 2 años el crecimiento es más lento y gradual. Pasará el niño regordete a ser más estilizado hacia los 6 años. Entonces, es el primer estirón que tiene un niño, porque el otro estirón y más fuerte pues es en la adolescencia, ¿no? Cuando está empezando o finalizando la etapa puberal o en ese periodo se da pues el otro estiramiento más fuerte. Pero el primer estiramiento se da acá. Entonces, vemos que no avanza mucho en tamaño, o sea, es más lento que en los primeros 2 años, pero ya de ser un poco gordito, entonces ya se va a ver más estilizado. ¿Cómo es su desarrollo físico? Aumenta unos 2 kilos y crece alrededor de 5 centímetros por año hasta llegar hasta los de 8 a 22 y de 110 a 120 centímetros. Es decir, sube de 8 kilos hasta los 22 en todo este proceso, hasta los 2 años más o menos, y puede llegar pues a esa altura entre 110 a 120 centímetros. Es decir, hasta los 6 años puede alcanzar 1,20 m. La altura y peso depende de factores genéticos y extrínsecos, que les hablaba al inicio de que nos vaya a servir en la clase del día de ayer. Hablábamos de factores genéticos, hablábamos de factores madurativos y hablábamos de factores extrínsecos. Entonces, tienen que ver, pues, en el desarrollo
Si yo provengo de una familia que realmente su talla es baja, yo no esperaré pues, que su altura y su peso sean acorde con ello. Igual, si yo provengo de una familia que el tamaño de mi familia es alto, muy posible sobrepase los límites establecidos o estandarizados como una media. Entonces, está pues acorde con eso. Pero no solo eso, tiene que ver pues también los factores de fuera. Si yo no tengo la alimentación adecuada, yo puedo obstaculizar pues mi desarrollo. Puedo poner trabas. Una desnutrición, ¿ustedes no creen que afecte nuestro desarrollo en todos los entes desde todo punto de vista? Lógicamente que sí. Entonces, tienen que ver pues la altura y el peso van a depender de los factores genéticos y alimenticios. A pesar de que yo pueda venir de una familia que tiene talla alta, pero si no tengo, como quien dice, el alimento todos los días, en vez de comer 3 comidas, la hago una y a medias, entonces voy a estar desnutrido, no voy a desarrollarme en la forma correcta. Entonces, el desarrollo físico se puede ver pues obstruido. La columna se endereza y el cuello se alarga. Entonces, estas son las principales características dentro del desarrollo físico. El desarrollo motor, a partir del segundo año de vida, va perfeccionando su motricidad gruesa. Correr, saltar, subir gradas, trepar, no es motricidad gruesa. La motricidad fina está relacionada con la ejecución de los movimientos. También pues se va perfeccionando. Ya hay ciertos movimientos o ciertas destrezas finas que pueden hacer. Lógicamente esto tiene pues un grado progresivo porque si ustedes recuerdan en el jardín de infantes, ¿qué nos hacen? Enseñar a tocar con guitarra, cortar con tijeras, poner pues bolitas en una botella. Ya vamos perfeccionando, vamos adquiriendo cierta destreza, pero aún pues no es lograda la perfección. Pero sí se va avanzando en ese aspecto. Se da la integración de la maduración cerebral progresiva, es decir, a nivel pues de lo que es nuestra parte cerebral va entonces evolucionando en ese aspecto. Y ese aspecto pues ya tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo cognitivo a esta edad, ¿a qué nos referimos? Dice, conexión entre partes específicas del cerebro, corteza prefrontal, el sistema límbico y el cuerpo calloso. Es decir, que todas las partes de lo que es nuestro encéfalo empiezan a interrelacionarse, empiezan a fusionarse para desarrollar distintas funciones. O sea, ya hay esa alineación, ya hay ese compromiso entre una glándula o una parte de lo que es el encéfalo y la otra parte. Entonces, hay esa conexión. Mayor capacidad para regular la tensión y controlar los impulsos. Entonces, ya el niño de una edad, por supuesto que hay una diferenciación entre lo que es de 2 a 6 años, dentro de esta misma etapa pues se ve pues bastante diferenciación. Edad de 6 años ya pues él dirige y regula bien su atención, puede controlar sus impulsos, lo que no hace pues un niño de 2 años o 3 que aún muy posible haga sus berrinches. Sin embargo, un niño de 6 años ya emocionalmente eso puede ejercer control. A partir de los 4 años y medio, mejora en la ejecución de tareas atencionales. Ya se les ha dicho que cuando se aproxima a los 6 ya pues direccionan bien la atención. La memoria se vuelve más precisa a medida que crece, puesto que hemos hablado de este proceso madurativo. A medida que los años se vayan incrementando como parte de la naturaleza del ser humano, los órganos también van a ir pues madurando. Y cuando a mayor madurez hay mayor precisión. Entonces, la memoria pues es parte de este proceso y a medida que crece pues va a ser siendo mucho más efectiva. Los recuerdos conscientes son más precisos, pasan de 2 dígitos a los 2 o 3 años y a 5 dígitos a los 7 años. El lenguaje progresa a los niveles semántico, sintáctico, fonológico, pragmático y morfológico en todo nivel. O sea, hay un progreso, pues hay un desarrollo. A los 3 años, buen dominio del lenguaje, a los 6 años conoce unas 13.000 palabras. Desarrollo socioemocional. No estamos hablando pues ya del entorno, de la familia, las relaciones que tienen fuera y cómo estamos realmente captando esas emociones o cómo vamos
aprendiendo pues emociones. Adquiere mayor capacidad para conocer y expresar verbalmente sus propias emociones. O sea, ya aprende pues a reconocer lo que él siente, lo que él percibe, ¿no? El cariño, el amor a la madre o al padre, cómo expresar esas emociones que ellos propiamente tienen, ¿no? Los vínculos afectivos con padres, hermanos y amigos son la base de su desarrollo social. La primera etapa de socialización hemos visto que es la familia. Y durante los 2 primeros años están enmarcados en eso. Y el vínculo afectivo es parte pues de eso, o sea, en eso se centra. Acá se mantiene, ¿no? Se mantiene, siguen los vínculos afectivos como el mayor ente de socialización. Pero recordemos que a los 3, 4 años ya parten hacia lo que es el jardín de infantes y que lógicamente el aspecto emocional ya va abarcando. O sea, ya no solo es el vínculo afectivo, sino también va creándose pues en el entorno social otras situaciones, otros aspectos emocionales que va a ir aprendiendo. El juego importante en su desarrollo socioafectivo, recordemos que a través del juego está centrado el aprendizaje de un niño. Entonces, el aspecto afectivo o el aspecto de desarrollo emocional tiene que ver también pues con lo que es el juego. Yo aprendo muchas cosas, aprendo a compartir, aprendo a dar a otra persona. Entonces, el juego nos permite esas situaciones. Se inicia en las normas y reglas sociales. Ese es otro de los factores que hay que considerar. En esta etapa, lógicamente, los padres ya van inculcando los primeros valores dentro de la casa. El cumplimiento de lo que es positivo, lo que es negativo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, dónde podemos ejercer control y dónde no lo hagamos. Entonces, ese es el desarrollo socioemocional dentro de lo que es esta etapa. Muy bien, hasta acá hemos culminado lo que es lo referente a esta semana. Vamos ahora a avanzar un poquito con lo que es nuestra práctica. Vamos a empezar de lo que es la pregunta 21. Dice, en la etapa del desarrollo de la primera infancia de 2 a 6 años, señale verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, démosles una lectura a lo que son las alternativas planteadas y en función a eso, pues elijamos la alternativa o la respuesta correcta. A ver, ¿cuál es su respuesta? La B. Por supuesto, la respuesta correcta es la B. La primera, el niño tiene capacidad de reconocer sus emociones, es verdadero. Maneja un vocabulario, eso es falso. De 50 palabras sabemos que maneja más. La tercera, va perfeccionando su motricidad fina y gruesa, también lo hemos visto, salta, corre, ya hace movimientos de pinza, de lo que es agarrar, coger, cortar con tijera, esas situaciones. La cuarta realiza, dice, el juego paralelo en cuanto a su desarrollo socioemocional. Recordemos que eso se da en la etapa anterior de 0 a 2 años. En esta etapa ya comparten. Eso es falso. Y la última, comienza la conexión entre partes específicas del encéfalo. También es verdadero, ¿no? Ya hay conexión entre las distintas partes del encéfalo que empiezan a fusionarse y a trabajar en forma conjunta. Entonces, la alternativa correcta, tal y como su compañero lo menciona, es la alternativa B. Juan Manuel, de 5 años, está jugando con sus primas y ellas le están enseñando cómo preparar pasteles, utilizando una masa parecida a la plastilina. ¿Qué tipo de juego se aprecia en los niños? A ver. Miren, la respuesta correcta es el juego asociativo. ¿Por qué? En la primera infancia, el juego suele ser asociativo. Grupos de juego de 3 a 6 niños para progresar hacia el juego de roles que jugar a médicos, padres, hijos, profesor, maestro. Entonces,
El juego acá en esta etapa, el de Manuel, es un juego asociativo, el que está realizando con sus primitas. ¿Ya? Entonces, si nosotros rebuscamos un poco en lo que es la parte teórica, nos va a decir pues el juego asociativo, o nos va a hacer mención. Complete en la primera infancia la integración y la maduración cerebral progresiva y hacen posible el logro de cada una de las habilidades motoras. ¿A qué se está refiriendo o cuáles son las palabras faltantes en lo que ahí se refiere? La sé, profe. Motivación y práctica. Creo que eso es bastante claro, ¿no? Motivación. La primera infancia, la integración y la maduración cerebral progresiva, la motivación y la práctica hacen posible el logro de cada una de las habilidades motoras. Entonces, eso es sencillo, solo el llenar. Se entiende al conjunto de cambios físicos y fisiológicos que permiten un aumento cuantitativo, ¿no? Entonces, acá tenemos una alternativa, es madurez, y acá tenemos 3. ¿Cuál sería la respuesta correcta en estos casos? Crecimiento. El crecimiento. ¿Qué entendemos por el crecimiento? El conjunto de cambios físicos, fisiológicos que permiten un aumento cuantitativo. El niño se vuelve más grande físicamente, aumenta su tamaño, tanto en su exterior como en la estructura de sus órganos internos, adquiere más fuerza muscular. Entonces, la respuesta correcta es la B, el crecimiento. La 25. Adriana es una niña que hace dibujos muy elaborados, pero sus padres comentan que nunca pensaron que sería una gran dibujante, puesto que inició pintando las paredes, luego garabatos, posterior realizó figuras que requerían de mayor precisión en trazos y finalmente dibujos a color y con bastante matiz. Este ejemplo, ¿a qué factor del desarrollo humano corresponde? A ver, ¿qué estamos observando en Adriana? Que a medida que el tiempo va pasando, ella va a ir creciendo, lógica, pero ¿qué está haciendo? Está madurando. Entonces sus órganos están madurando y va adquiriendo pues mayor precisión. Por tanto, la respuesta correcta es la maduración. ¿Qué es la maduración? Es el proceso fisiológico genéticamente determinado por el cual un órgano o conjunto de órganos comienzan a funcionar y a ejercer la función con eficacia. Se desarrollan en orden secuencial. Entonces, la respuesta correcta en nosotros acá es la maduración. Desde el punto de vista del desarrollo biológico se estudia señale verdadero o falso. Entonces, nosotros hemos hablado de estas 3 esferas: biológica, socioemocional y cognitiva. ¿Qué nos explica hoy cuál es verdadero y cuál es falso acá? A ver, veamos. Los cambios de naturaleza La sé, profe. física. A ver, ¿cuál es su respuesta, hijos? La sé. La C. Entonces, la respuesta correcta, la C. La primera es verdadera. La segunda dice la memoria y la atención, es falso. ¿Por qué? Porque la memoria y la atención es a la esfera cognitiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos determinando. La tercera, las habilidades motoras, desarrollo del cerebro y otros órganos del cuerpo, ¿es verdadero o es falso? Entonces, en esto nos estamos refiriendo porque hay una maduración de lo que son los órganos. No es que al hablar de cerebro y órganos del cuerpo hablamos de partes cognitivas. Acá estamos hablando de crecimiento, de la parte biológica. O sea, desarrollo del cerebro es parte biológica, o sea, crecimiento. Los órganos del cuerpo igual. Cuando hablamos de la parte cognitiva, hablamos de lo que es conocimientos, ¿no? Entonces, de los procesos superiores. Por tanto, la tercera también es verdadera. La cuarta es falsa, dice la personalidad y cambios emocionales. Tiene que ver, pues, con la otra esfera, con la esfera socioemocional, ¿no? No tiene que ver nada con el aspecto biológico. Y la última es verdadera, los cambios hormonales de la pubertad, etcétera. También es parte, pues, de la naturaleza del ser humano, del desarrollo biológico. Entonces, la respuesta correcta
tal y como lo han indicado sus compañeros, es la C. La 27 está conformado por mecanismos y conductas en el bebé que se ponen en marcha cuando se producen determinadas condiciones. Permiten evaluar su sistema nervioso central. El concepto hace referencia a ¿qué? Los reflejos. A los reflejos. Si sabemos que un niño no hay otra forma de evaluarlo, un bebé, ¿cómo lo evaluamos? Es a través, pues, de los reflejos, o cómo responde a ciertas conductas, o cómo se manifiesta ante cierta estimulación. Entonces, son los reflejos los que nos permite, pues, hacer una evaluación de un niño. El niño no comunica, no manifiesta, no hace, sencillamente está ahí, y sobre todo cuando recién ha nacido. Entonces, es pues los reflejos, el medio a través del cual nos permiten a nosotros hacer una evaluación. La 28, Juanito está yendo a estimulación temprana ya que los 3 meses, recién pudo mantener la cabeza erguida, actualmente tiene 7 meses y ya está sentado sin ayuda. Mamá lo está llevando para estimular a Juanito el movimiento de gateo. Con relación a la evolución de la maduración de Juanito, señale las alternativas correctas. A ver. La primera dice, el ejemplo hace referencia al desarrollo cognitivo de Juanito. No tiene nada que ver. Falso. La segunda, su maduración siguió las leyes cefalocaudal y próximo a distal. Cierto, porque así se empieza. No, en primer lugar, baja por la línea central y luego se extiende hacia los exteriores. Entonces, esa es correcta. La cuarta, Juanito se encuentra dentro de la etapa del neonato o recién nacido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es recién nacido? Podría ser neonato, pero recién nacido no lo es porque ya tiene 7 meses. Y la última también es falso. Y la última, el 6º mes se puede observar que Juanito es capaz de dirigir su atención hacia objetos novedosos. ¿Se da en esa etapa? Tampoco se da, pues, porque se da recién en la otra etapa, que es de 2 a 6 años, y por tanto también es falsa. Entonces, la respuesta a la alternativa correcta es la 6. La C. La 29 es un reflejo en el recién nacido que se presenta cuando el bebé experimenta una pérdida de su base o ante un sonido fuerte. Suele desaparecer a los 6 meses. Nos referimos al reflejo de... Oro. Al reflejo del moro. Creo que eso está bastante claro, ¿no? El reflejo del moro aparece ante sonido intenso, pérdida de sustentación, golpe sobre la superficie, o sencillamente pues el hecho de hacerlo perder pues el espacio y soltarlo de golpe. Entonces estamos hablando pues del reflejo del moro. La número 30. Debido a este reflejo en ocasiones es complicado ponerse zapatitos al bebé, incluso aunque sean zapatitos muy flexibles, ya que el bebé arquea los dedos y el pie de modo que resulta difícil la operación. ¿A qué reflejo se refiere? El de presión plantar. Presión plantar. Estamos viendo que arquea, ¿no es cierto?, los dedos. O sea, hace como apretar. Si hablamos de Babinski, los extiende, ¿no? Que podría ser en eso. Entonces, acá estamos hablando de reflejo de presión plantar que se da pues con el arqueo por el aprensar, con el tratar de agarrar. La 31. Los niños en su desarrollo primero son capaces de controlar la cabeza, luego controlar el tronco y de sentarse. Solo coger objetos controlando sus brazos, más tarde pueden mantenerse de pie y estar empezando a caminar. El texto se refiere a los principios de desarrollo, a ver, de acuerdo a estas leyes. Ahí. A ver, la E. ¿Por qué es la que nos hace referencia al nombre correcto? Pues se están aplicando las dos leyes, ¿no? Entonces, la cefalocaudal, que nace pues de lo que es el sistema nervioso central y luego pues se expande hacia los extremos, ¿no? Hacia lo que son las extremidades, el próximo distal. Del centro del cuerpo
hacia los lados. Muy bien, jóvenes señoritas, hasta aquí hemos culminado. Les queda preguntas por resolver. Tarea para la casita. ¿Alguna pregunta? Muy bien, estamos en el tiempo. Señorita Xiomara, jóvenes señoritas, hasta la próxima semana con ustedes. ¿Ya? Para Hasta luego, profesor.